Radio Changa. Radio Changa. Todos los días. Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiempos violentos, un pasaje de ida hacia todas las líneas de tiempo del hermoso metal. Tiempos violentos, acá, en Radio Changa. Los tiempos violentos. Buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a este capítulo número 2 de Tiempos Violentos. Nombre en honor y humilde homenaje al mítico programa de la Rock and Pop, Tiempos Violentos, que tantas madrugadas me ha acompañado. Tiempos violentos, acá, en Radio Changa. Y seguimos adentrándonos en este género extremo dentro del metal, el death metal, que empezamos hablando del capítulo anterior. Hoy vamos a recomendar un segundo disco de fines de los 80, donde ya el thrash metal de Metallica, Megadeth, Slayer, Testament estaba copando totalmente la escena. Y vamos a encontrar en Estados Unidos una banda que le daría otra vuelta de tuerca y sobre todo muchísima más intensidad y extremidad. Y estamos hablando de Morbid Angel con el disco Altar of Madness. El disco sale en 1989. Lo que a mí particularmente me llama la atención es como en tan poco tiempo pudieron llevar esta música prácticamente al límite. Le sumamos, como siempre, las voces guturales, el sonido más pesado, más denso, más crudo. Y en este caso particularmente, ritmos y patrones de batería a velocidades descomunales. De hecho, debe ser el primer disco en donde se implementa el famoso blast beat, ese ritmo de batería que parece prácticamente una ametralladora. Acá tal vez podemos encontrar estructuras más simples, por ahí no tan elaboradas como venía siendo Death, pero sí le podemos sumar velocidad, algunas guitarras disonantes, van a aparecer algunos teclados que van a dar una atmósfera todavía más terrorífica a la música, y ni hablar de las letras recontra mega blasfemas. Letras que, si hubieran entendido mis padres cuando era chico, me hubieran literalmente echado de mi casa. Y de hecho en el disco el tema, creo que número 6, 7, 8, se llama Blasphemy. Y casi todas las letras de hecho están inspiradas en mitología, ocultismo y filosofía satánica. Y si bien no fui contemporáneo a la salida de este disco, lo escuché, bueno, como les contaba, no hace mucho que me interioricé en estos comienzos del death. Entiendo que para la prensa y para la época era algo totalmente novedoso y ruidoso. De hecho, muy difícil de calificar porque prácticamente es el disco o el primer disco que se despega totalmente del thrash metal y comienza a darle forma al género, al death, como algo totalmente nuevo. Los blast beat no se habían utilizado hasta el momento, la afinación no se había utilizado hasta ese momento, sumado a las románticas letras de David Vincent. Y sin dudas, para representar este disco y este death metal vieja escuela, vamos a escuchar un fragmento del glorioso Immortal Rights. Tiempos violentos. Biggest moment darkness.
Estás en Radio Changa. Todos los días, todo el tiempo. Radio Changa. Radio Changa. Changa. Todos los días. Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto recién empieza. Federico Canepa y Adrián El Chango Kesselman. Esto recién empieza. Radio Changa. Radio Changa. El caballero de la noche. ¿Hablas conmigo? You talking to me? ¿Hablas conmigo? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Radio Changa. ¿Me lo dices a mí? ¿Hablas conmigo? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Are you talking to me? El caballero de la noche. Esto recién empieza te lleva a la Copa del Mundo de la mano de Peter. Vamos a recorrer todas las sedes donde la selección argentina va a disputar sus encuentros, entrevistas, Fun Fest desde adentro y todo el color del Mundial 2026. Viví la Copa del Mundo acá, en Radio Changa. Tiempos violentos, un pasaje de ida hacia todas las líneas de tiempo del hermoso metal. Tiempos violentos, acá, en Radio Changa. Y ahora, en la sección Todos amamos a Metallica, particularmente es la banda que me inició en la música. Me acuerdo de leer una revista que contaba toda su historia y a partir de ahí me dieron ganas de estudiar música, particularmente batería, y descubrir un mundo totalmente nuevo, apasionante, que me acompaña por suerte hasta el día de hoy. En el capítulo anterior estuvimos hablando de la canción I Disappear y hoy quiero hablar un poco del disco que le sigue a esa grabación en estudio, que es el disco Saint Anger. Tiempos violentos. Un breve repaso y contexto de este disco, que sale en el 2003. Previamente Jason Newsted abandona la banda allá por el 2001 y los deja a los otros tres pedaleando en el aire. Fue una decisión que no se esperaban y a partir de ahí se empezaron a replantear muchísimas cosas. Por razones privadas y personales y por el daño físico que me he causado a mí mismo a lo largo de los años mientras tocaba la música que amo, debo alejarme de la banda. Esta es la decisión más difícil de mi vida. De hecho, recomiendo mucho un documental, Some Kind of Monster, que habla de todo el proceso de grabación de este disco, donde la banda cuenta también el alejamiento de Jason, cómo eso los afectó y terminaron haciendo terapia de grupo para no desaparecer como banda. I feel guilty that I'm not inspired all the time. It's like, okay, we kind of get to the point where the song is looped twice in the Pro Tools and I know Bob's gonna hit me up for some kind of lyric ideas. Oh, shit. Este es un disco que, bueno, muchos saben fue muy criticado por su sonido, sobre todo el sonido de tambor, de tacho, de redoblante, de Lars. Previamente en I Disappear yo había notado que había una búsqueda desde el sonido de batería más crudo, con un armónico que lo dejan a propósito para que suene todavía más estridente. Pero para la grabación de este disco lo llevaron totalmente al extremo, sacaron también la bordona de abajo, que es como una rejita que hace que el tambor suene un poquito más amigable. Y entre una cosa y otra termina sonando como una lata. Muchos coinciden en que es un disco flojo o el más flojo de la banda. Lo que tengo para decir al respecto es que sí, tal vez es un disco desinspirado. La banda sintió la necesidad de ir a grabar y en ese contexto entraron al estudio sin ninguna idea, sin ningún riff, sin ningún demo, absolutamente nada. Y para mí también ese proceso hizo que las canciones carezcan del lado más melódico que siempre Metallica le imprimió a sus composiciones. Así que acá los dejo con una versión en vivo de para mí el mejor tema del disco, Frantic.
Tiempos Violentos. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Radio Changa. Gracias a los que han comentado con muchísima buena onda el capítulo anterior, se han suscrito, han dado ese like que tanto nos ayuda. Los invito a que vuelvan a hacerlo, a que se sumen, a que sigan mandando sugerencias. Y si Dios es argentino, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Aguante la música. Radio Changa. Radio Changa. Todos los días. Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo.